Entonces, si está claro, si no tienen ninguna otra pregunta con respecto a estos protocolos dietéticos, pues vamos a seguir ya con lo que es el siguiente tema. Lo que quiero hablarles ya, con lo que vamos a continuar serían los básicos de la nutrición. Vamos a hablar de los 3 macronutrientes, cuáles son sus funciones, algunas fuentes importantes de estos macronutrientes y obviamente cómo vamos a calcular el consumo calórico y a distribuir nuestros macronutrientes en nuestro consumo calórico. ¿Qué son los macronutrientes? Yo me imagino que ya ustedes tienen conocimiento de cuáles son los 3 macronutrientes. Los 3 macronutrientes son carbohidratos, proteínas y grasas. Los 3 igualmente importantes, los 3 hay que consumirlos, los 3 debemos incluirlos en nuestra dieta y lo que hay es que crear un balance. Bien, de manera que eso de que no, que para rebajar hay que eliminar esto y que eso no es, y que no, que cuando en una comida yo no puedo combinar proteína con grasa, que tiene que ser proteína con vegetal o carbohidratos con vegetal, eso también es un disparate. Te puede consumir sus 3 macronutrientes en todas sus comidas. Desayuno, almuerzo y cena, y a la que le gustan hacer 2 meriendas, pues también es una merienda. Eso no tiene ningún problema. ¿Cómo yo voy a rejugar durante el día? Dependiendo de cuáles sean mis metas o mis números, el target final. Entonces ahí yo pues distribuyo dependiendo de preferencias personales. Pero recuerden que la nutrición no podemos verla en bloques de días, sino en bloques de semanas. O sea, lo que yo hago en un día no tiene tanta incidencia como lo que yo hago la mayoría de los días. Entonces, mis resultados no van a depender de un solo día, de una sola comida, sino de lo que yo hago a largo plazo. ¿Me van entendiendo? Entonces, dijimos que los 3 macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas. Los 3 muy importantes, cada uno con sus funciones muy específicas. La proteína tiene la función de reconstruir tejidos. La proteína, o sea, el cabello, las uñas, los tejidos. Todo en nuestro cuerpo, básicamente la mayoría está hecho de proteína, de algún tipo de proteína o de algún tipo de aminoácido. Entonces, de manera que vamos a decir que el cuerpo está hecho de proteínas, por tanto es súper importante, un macronutriente es súper importante, en el caso que nos ocupa, incide directamente en la formación de masa muscular magra, por lo tanto es muy importante el consumo. El efecto térmico de los alimentos, vamos a decir, la energía que el cuerpo gasta en la digestión de un alimento en específico. En este caso, las proteínas y las grasas tienen un alto efecto térmico, es decir, que tienen un gasto calórico mayor en el momento de la digestión. O sea que el cuerpo, para digerir las grasas y para digerir la proteína, pues consume más calorías o más energía que haciendo la digestión de los carbohidratos o de los vegetales. Eso por un lado. Por otro lado, duran más en procesarse en el tracto digestivo, por tanto, nosotros podemos permanecer más tiempo saciadas. Por eso es importante tener un consumo adecuado de proteína en nuestra dieta. Obviamente también por el hecho de la regeneración de tejidos. Los tejidos se están constantemente regenerando. Para la regeneración de esos tejidos, la proteína es vital. La síntesis proteica es la utilización de la proteína para la regeneración de los tejidos. En el caso que nos ocupa en el fitness, pues la síntesis proteica muscular es la utilización de la proteína para regenerar la masa muscular, que vamos a decir se destruye con los entrenamientos. A mayor cantidad de ejercicio que yo hago, pues la masa muscular, estamos hablando de ejercicio con pesa o de ejercicio tipo entrenamiento de fuerza, la masa muscular sufre micro rupturas que el cuerpo tiene que reparar, y el macronutriente que utiliza para fabricar esa masa muscular que se ha perdido, pues es la proteína. Por tanto, es bien importante en las dietas que utilizamos para adelgazar y para apoyar la formación de masa muscular magra o la preservación de esa masa muscular, el incluir las proteínas es muy importante. Los carbohidratos, como les había mencionado antes, tienen la principal función del carbohidrato es el aporte energético. Los carbohidratos son la fuente de energía de lo que es nuestro organismo. Las grasas son también muy importantes. Entre sus funciones se encuentra la fabricación de hormonas. Señores, las grasas son de vital importancia, las grasas son imprescindibles para la fabricación de hormonas, para la función hormonal en nuestro organismo. Les voy a leer unas notitas que tengo aquí, en donde tengo también otras funciones importantes de la grasa. Las grasas forman parte de las células de nuestro sistema nervioso. O sea que el sistema nervioso central se ve impactado directamente
cuando usted reduce o elimina las grasas. Es bien difícil eliminar las grasas totalmente porque hay alimentos, por ejemplo, como las nueces o las fuentes de proteína animales que tienen grasa. Por tanto, y los aguacates, por ejemplo, que son una fruta, también aportan grasa. De manera que usted puede reducir el consumo de las grasas eliminando o reduciendo la grasa agregada en sus comidas, pero no la elimine totalmente porque es muy importante. Y es bien difícil también eliminarla completamente. Les decía que forman parte de las células del sistema nervioso y protegen nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso de las inflamaciones. Otra función de las grasas es que ayudan en la fabricación y la secretación de hormonas. Nos ayudan a secretar hormonas y por tanto también favorecen a la coordinación motora. Ustedes saben que todo en el cuerpo está regulado por las hormonas y los impulsos nerviosos están dirigidos por el sistema nervioso central, y una deficiencia en la grasa puede causar que estos impulsos nerviosos sean defectuosos, por tanto impacten negativamente la función motora. La grasa también aumenta nuestra fuerza y lo que nos permite hacer unos mejores entrenamientos. Obviamente, como las grasas tienen un impacto directo en lo que es el sistema nervioso central, también afectan la función cognitiva y nuestra libido. Tenemos una mayor capacidad cuando nuestros niveles de grasa están óptimos o cuando nuestro consumo de grasa es óptimo. Tenemos una mejor función cognitiva, tenemos una mayor capacidad de retención de información y también de memoria. Así que la grasa impacta en el estudio. Estimula las hormonas de la saciedad, permitiendo que no consumamos más comida de la que necesitamos, o sea, impiden que nos excedamos en nuestro consumo calórico, y aumenta la actividad de la hormona que se llama leptina. Esta hormona es de alta importancia en el control de la obesidad. Ayudan a la absorción de las vitaminas que se conocen como liposolubles, o sea, solubles en grasa. Si usted no consume grasa, usted no puede absorber las vitaminas liposolubles como son la D, la K, la A y la E. Así que ya saben, esa cuestión de consumir, de comer low fat, eso no se puede. El exceso es lo que daña, señor. El veneno está en la dosis. El veneno está en la dosis. Nosotras las mujeres tendemos a consumir dietas altas en carbohidratos y bajas en proteínas, y por eso tenemos deficiencias proteicas. Denme un segundito para consultar mis listas aquí. Porque hay muchos mitos circundantes circulando por ahí con respecto a lo que son las dietas altas en proteínas, que causan daño en los riñones, que causan osteoporosis. Todo eso es mentira. La evidencia científica no apoya eso bajo ninguna circunstancia. Si quieren, yo le puedo dejar como referencia algunos artículos para que puedan leer un poquito más sobre el tema de la incidencia, de realmente cuál es la verdad detrás del mito. Yo lo había comentado en otro live que yo hice, pero brevemente les puedo decir que los estudios sobre los que se apoyan para afirmar que las dietas altas en proteínas son perjudiciales para la salud renal específicamente, fueron hechos en personas que tienen enfermedad renal. Si usted tiene riñones sanos, eso no es cierto ni le debe de preocupar. La proteína no tiene un efecto perjudicial en riñones sanos, así que por ese lado no se preocupen. Los requerimientos de proteínas son variables. El mínimo de proteína, vayan anotando. Si tienen donde anotar, vayan anotando, porque voy a empezar a dar información puntual que sería bueno que le anotara para referencia futura. Le voy a dar un minutico para que busquen donde anotar antes de proseguir, para que puedan aprovechar y tener esa información a mano. Déjenme, no encuentro la información que tenía sobre la proteína. Déjenme buscarla aquí en lo que buscan. Ok, aquí la tengo. ¿Tienen dónde anotar ya? ¿O no? Para seguir con el flujo de la clase. Para consumo personal, o sea, para cultura general, como dicen, les decía, con el tema de la proteína. La proteína es uno de los 3 macronutrientes, en la que se encarga de lo que es la regeneración de los tejidos o la fabricación de tejido. La proteína está hecha por cadena de aminoácidos. Todo lo que es un aminoácido es una proteína. Bien, los aminoácidos son como los bloquecitos con los que se construyen las proteínas.
O así que cuando ustedes oyen que la gente dice, no, que tomando aminoácidos, hay diferentes tipos de aminoácidos, las cadenas, de aminoácidos, pues son los que forman las proteínas. A diferencia de lo que es, por ejemplo, la grasa, la proteína no se almacena como la grasa extra, sino que se recicla y es utilizada pues para la reconstrucción de tejido. Cuando uno no tiene un consumo proteico adecuado, pues obviamente eso empieza a impactar los tejidos en el organismo y donde primero se ve el impacto, vamos a decir, en la masa muscular. Entonces, en las mujeres tendemos a consumir dietas altas en carbohidratos y baja en proteína. Mayormente los aminoácidos que se mandan a consumir, y voy a hablar en el segmento que quiero hablar sobre la suplementación, son los BCAA, los BCAA, que son aminoácidos de cadena ramificada. Estos son específicamente la leucina, isoleucina y valina. Les voy a hablar de eso más adelante, pero también hay otros aminoácidos, por ejemplo, la arginina, que la utilizan en los pre-workout, también la glutamina, que la gente la utiliza como recovery, pero realmente la glutamina es un aminoácido que es muy difícil que tú tengas una deficiencia. ¿En dónde sería recomendada la glutamina? En las personas que tienen problemas de estreñimiento. Es un precursor del glutatión que tiene que ver directamente con el sistema inmunológico, con subir las defensas. O sea que por ese lado sí, pero tampoco es que es una cosa que sea totalmente necesaria. Tienes que chequear, Ariskel, la etiqueta a ver realmente qué aminoácidos en específico son esos, porque regularmente son esos BCAA y la glutamina, lo que recomiendan casi siempre los entrenadores en los gimnasios, en los protocolos de suplementación. Vamos a hablar un poquito del tema de la suplementación. Nada, ya yo creo que de la proteína se lo dije todo, el tema de que la proteína está involucrada en la formación de todos los tejidos del cuerpo, que nuestras uñas, el pelo, de hemoglobina, todo eso son proteínas y por tanto la proteína es muy necesaria. Vamos a entrar de lleno para que no se me haga muy largo el video y ustedes puedan aprovechar información puntual que puedan aplicar a su día a día. Les decía que los 3 macronutrientes deben ser consumidos. Vamos a empezar a hablar de la proteína. La proteína, el mínimo recomendado para el consumo, cuando hablo del mínimo es que eso es ya usted casi muerta. El mínimo recomendado es 0.8 gramos por kilogramo de peso. Anoten ahí. El mínimo de proteínas que debo consumir es 0.8 gramos por kilogramo de peso, es decir, 0.36 gramos por libra de peso. La que tenga calculadora ahí, que meta número. Ese es el mínimo recomendado. Regularmente se recomienda para las personas que son atletas muy activos con el tema de la masa muscular 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Pero les voy a hablar un poquito más adelante para que hagan unos cálculos un poquito más puntuales sobre el consumo proteico. Vamos a pasar a los carbohidratos. Como les decía brevemente, son utilizados para energía, y los carbohidratos deben constituir un 40% de nuestro consumo calórico. La proteína debe constituir un 30% de nuestro consumo calórico. El 30% restante pertenece a las grasas. Con ese rango de macronutrientes, 40% carbohidratos, 30% de proteína y 30% de grasa, ese rango es considerado como el ideal. Miren la comilla, air quotations, ideal. Regularmente la mayoría de las dietas saludables, pues promueven ese rango o radio de macronutrientes en su consumo calórico. Es decir, que si su consumo calórico para mantenerse o para perder peso, vamos a decir, para perder peso son 1.700 calorías, por decir cualquier número, de esas 1.700 calorías, el 40% debe provenir de los carbohidratos, 30% debe provenir de las grasas y 30% debe provenir de la proteína. Un dato muy importante es que las grasas, el consumo de grasas, nunca debe ser menor de un 20% de sus calorías. Y el consumo del carbohidrato nunca debe ser menor de un 25% de sus calorías. Y un 25% de las calorías cuando usted es un atleta y se está preparando para competencia. ¿Estamos claros?
O sea que esos porcentajes de macronutrientes que promueve, por ejemplo, la dieta cetogénica no son saludables y van a comprometer su salud. Entonces, vamos a ver el aporte calórico de los macronutrientes. Constantemente me están preguntando, ¿cuánto es el contenido calórico de esto? ¿Cuánto es el contenido calórico de aquello? Señores, son muchos alimentos. Y para ello yo utilizo el MyFitnessPal. Pero a grosso modo, les puedo decir que cada macronutriente tiene un aporte calórico específico. Por ejemplo, las proteínas aportan 4 calorías por gramo. La proteína aporta 4 calorías por gramo. Los carbohidratos aportan también 4 calorías por gramo. Es decir, que los incomprendidos y menospreciados carbohidratos tienen el mismo aporte calórico gramo por gramo que tiene la proteína. Las grasas aportan 9 calorías por gramo. Y el alcohol, que aunque no se considera como un macronutriente, pero está presente en la vida de muchas personas, el alcohol aporta 7 calorías por gramo. Cabe aclarar que a diferencia de los macronutrientes, proteína, carbohidrato y grasa, el alcohol no aporta ningún tipo de nutriente. Bien, entonces, recapitulando. Carbohidratos, aporte calórico 4 calorías por gramo. Proteína, aporte calórico 4 calorías por gramo. Grasas, aporte calórico 9 calorías por gramo. Y el alcohol, que aunque no es un nutriente, pero uno lo consume, aporta 7 calorías por gramo, con la diferencia de que no aporta ningún nutriente, no tiene ningún aporte nutricional. Bien, ¿hasta ahí todo claro? ¿Puedo seguir? Pónganme dedito, díganme si sigo o si... Bueno, interpreto el silencio como que todo el mundo está comprendiendo. Vamos a entrar directamente a las necesidades calóricas. ¿Cómo calcular mis calorías dependiendo de mis necesidades, dependiendo de de mis metas? Hay muchas fórmulas. Yo no la voy a complicar con eso porque ustedes ninguna está estudiando para ser nutricionista. Pero yo les voy a dar una fórmula bien básica, que yo la utilizo mucho con mis clientes porque es fácil de recordar. Miren, las mujeres que tienen un metabolismo lento o las mujeres que son sedentarias o con una actividad física moderada calculan su caloría de la manera siguiente: 14 calorías por cada libra de peso. ¿Ok? 14 calorías por cada libra de peso. En mi caso, yo lo calculé como que yo soy una persona sedentaria porque con mi tema de salud, pues yo no tengo una actividad física tan vigorosa como la que yo tenía con anterioridad, y aparte de eso estoy premenopáusica, que mi metabolismo también se puede haber afectado por el proceso hormonal que estoy viviendo. Yo lo calculé como una mujer de metabolismo lento. Eso me da una cifra de 2.142 calorías para mantenerme. Esa soy yo, Cada quien tiene un consumo calórico diferente. Para usted calcular el suyo, usted va a multiplicar 14 por cuánto usted pesa. Si usted pesa 170 libras, 14 por 170. Digo 14 porque la mayoría o somos sedentarias, o hacemos poco ejercicio, o tenemos el metabolismo lento. Las que son flacas con metabolismo rápido no me necesitan para nada a mí. O me buscan poco. Así que nosotras caemos en la categoría de metabolismo lento. Entonces, hasta ahí está claro. Multiplicar mi peso por 14. Eso me va a dar las calorías de mantenimiento. El número de calorías que debo consumir para mantener el peso que tengo ahora. Obviamente, como se habrán fijado, mientras más peso, más puedo comer o más debo comer. Mientras menos peso, pues obviamente mis necesidades calóricas son menores. Mientras mayor actividad física tengo, más calorías necesito que si yo soy sedentaria. Entonces, si ya van entendiendo, mire, yo veo ahí que Marlene está calculando su caloría. Entonces, con esa cifra de mantenimiento es que yo voy a calcular las calorías para pérdida de peso, porque las que están aquí todas, sin excepción, lo que quieren es perder peso. Entonces, para yo perder peso, yo lo que voy a hacer es una reducción calórica de no más de un 20%. Es más, yo les aconsejaría que empiecen con una reducción de un 15%. Porque como regularmente los procesos de pérdida de peso moderado, o sea, de manera moderada, con una reducción calórica moderada, son largos, si empiezo con la reducción máxima,
Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo llegue al estancamiento? Que siempre llega. Recuérdense que la adaptación metabólica siempre va a ocurrir. La pregunta es qué tan rápido va a ocurrir. Y para yo evitar que ocurra rápido, debo siempre hacer la menor reducción calórica posible. Un 10-15%, no más de ahí. Entonces, vamos a decir, yo calculando, calculé la reducción máxima, que fue de un 20%, y eso me dio unas 1000, ¿dónde fue que lo anoté, señor? Aquí fue que lo anoté. Eso me dio unas 1713 calorías. Mi consumo, Waleska Rosario, para perder peso es de 1713 calorías en una reducción calórica de un 20%. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo yo voy a repartir? ¿Cómo yo sé que yo voy a consumir? ¿Cómo yo voy a repartir esas calorías, mis macronutrientes en esa caloría? Sencillo. Volvemos al rango ideal de macronutrientes, 40, 30, 30. 40% de esas calorías deben provenir de los carbohidratos, 30% de las proteínas y 30% de las grasas. En mi caso específico, un consumo de 1713 calorías, el 40% son 685 calorías. ¿Ok? Entonces yo tengo que consumir 685 calorías de mi consumo de los carbohidratos. De las proteínas, que serían 30%, yo debo consumir unas 514 calorías. ¿Ok? Y de las grasas van a provenir 514 calorías también, porque es un 30%. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Cómo yo sé cuántos gramos de macronutrientes yo voy a consumir? ¿Cuántos gramos de carbohidratos? ¿Cuántos gramos de proteína? ¿Cuántos gramos de grasa? Volvemos hacia atrás y recordamos cuántas calorías aporta cada macronutriente. Los carbohidratos aportan 4 calorías por gramo. Las proteínas aportan 4 calorías por gramo y la grasa aporta 9 calorías por gramo. De manera que si yo tengo que consumir 685 calorías provenientes de los carbohidratos, esos son 171.2 gramos de carbohidratos. Si yo tengo que consumir 514 calorías de proteína, esos son 129 gramos de proteína. Y si tengo que consumir 514 calorías de grasa, esos son 57 gramos de grasa. Sencillo. ¿Y cómo yo sé eso? Uso MyFitnessPal. Ya saben cómo calcular sus calorías, ya saben cuál es el rango de macronutrientes ideal. Vamos a decir uno idóneo para empezar y ya saben cuántas calorías por gramo aporta cada macronutriente. De manera que ya tienen unos números. Calculo mis calorías, ¿verdad? Le hago la reducción calórica. Recuérdense que traten de hacer la reducción calórica mínima ahora, que sería un 15%. Eso me va a dar la cantidad de calorías, eso me va a dar a mí la cantidad de calorías que yo tengo que consumir, ¿ok? Para reducción. En mi caso, yo dije que mi consumo calórico de mantenimiento eran 2000 y pico, y cuando le saqué el 20%, pues me dio 1713. Esas 1713, ahí que yo tengo que repartir mis macros, mi proteína, mi carbohidrato y mi grasa. Bien, entonces, en el caso que estamos utilizando como rango ideal, 40-30-30, es decir, 40% carbohidrato, 30 proteína y 30 grasa, se reparten de la siguiente manera. Si el 40% de mis calorías deben ser de carbohidratos, yo debo consumir 685 calorías de carbohidratos. Recuerden, les reitero, estoy hablando de mí, esos son mis números, los de ustedes van a ser diferentes. Tienen que hacer sus cálculos. Si yo tengo que consumir, Waleska Rosario, 30% de mis calorías de las proteínas, esos son 514 calorías. 30% de las calorías mías deben ser de grasa, esos son 514 calorías también. Entonces, esas calorías de cada macronutriente, ¿cuántos gramos de cada macronutriente sería? Entonces, para eso tenemos que recordar cuántas calorías aporta cada macronutriente por gramo. Sabiendo cuántas calorías por gramo aporta cada macronutriente, y en mi caso, yo tengo que consumir 685 calorías provenientes de los carbohidratos. Si los carbohidratos me aportan a mis 4 calorías por gramo, yo debo consumir 171.2 gramos de carbohidratos. Es una división. Si esto es aritmética básica, suma, resta, multiplicación y división. Aquí no hay perdedera. Sacando por ciento, que eso es facilísimo, para eso está en la calculadora. Esto es simplemente sacar porcentaje. Y el trabajo es hacer ese primer trabajo, tiré esos números. Después que yo tengo esos números, ya yo estoy de aquel lado. Grasas aportan 9 calorías por gramo.
Carbohidratos, Dios mío, mi lenguaje, ¿dónde está? Carbohidrato y proteína aportan 4 calorías por gramo y el alcohol aporta 7 calorías por gramo. Grasa 9, carbohidrato y proteína 4, alcohol 7. Anoten por ahí cuánto aporta cada macronutriente, anoten por ahí cómo van a calcular sus calorías, recuerden que van a multiplicar su peso por 14. Y entonces, una vez que tengan su consumo calórico, de mantenimiento, les reducen un 10-15%, no más de ahí. Cuando ya tengan un tiempecito a dieta, entonces le entran con un 20% menos, pero no al principio, nunca al principio, para que tengan reserva, para poder aplicarla más adelante. Entonces, después que hacen esa reducción, que ya tienen sus calorías para pérdida de grasa, entonces, exactamente, no todo de dieta y de ejercicio. Cuando ya tienen sus calorías para pérdida de grasa, entonces distribuyen sus macronutrientes en ese consumo calórico. Con esos números se van a ir entonces al app MyFitnessPal. MyFitnessPal tiene un área en donde usted personaliza como su perfil y ahí usted pone cuál es su target de calorías y su target de macronutrientes. Y cuando usted vaya introduciendo su consumo, lo que usted va comiendo, yo suelo ir poniéndolo sobre la marcha ahora, cuando estoy contabilizando, pero antes yo lo hacía previamente, porque así ya yo tenía todas mis cosas alineadas desde un principio. O sea, yo preparaba semanalmente mi plan nutricional con mis calorías de consumo y toda la cosa, y así ya yo no tenía que estar improvisando. Lo mejor es desde un principio estar bien organizadita en lo que se construye el hábito. Ya más adelante, cuando usted se acostumbre a cómo se ven las porciones, entonces ya puede ir flojando un poquito. Yo de verdad les aconsejo que en un principio empiecen lo menos complicado posible. Les estoy dando la información porque la necesitan, ¿ok? Cuando vayan complejizando un poco la cosa, ya tienen el conocimiento y pueden hacerlo. Bien. En un principio pueden proponerse para crear el hábito solamente alcanzar el target de calorías. Cuando consigan alcanzar el target de calorías, entonces ya se complejiza un poco más la cosa, distribuyendo sus macronutrientes en sus calorías. ¿Por qué usar MyFitnessPal? Porque MyFitnessPal le visibiliza lo que realmente es el consumo de ustedes. Ahí ustedes saben si realmente están consumiendo por encima o por debajo de su consumo calórico adecuado para las metas que tienen. Van a saber de dónde vienen esas calorías, qué tanta proteína, qué tanto carbohidrato, qué tanta grasa, de dónde tienen que más o menos arreglar. Eso le permite organizar su dieta. Entonces eso le permite también irse familiarizando con las porciones, irse familiarizando con el contenido calórico de los alimentos, y en un tiempo eso le sale en piloto automático. Por eso yo soy partidaria de eso. Yo sé que realmente al principio es un poquito abrumador, pero a la larga sirve y se le saca mucho beneficio, porque tengo una conciencia clara de por qué tengo resultados o de por qué no. Y puedo evitar el entrar en adaptación metabólica la mayor cantidad de tiempo posible. Ya saben cómo calcular su consumo de calorías, ya saben cómo van a distribuir los macronutrientes en esas calorías, porque ya saben cuántas calorías por gramo aporta cada macronutriente. Ese rango de distribución no es el único, Usualmente, cuando yo estoy trabajando con una persona que tiene mucho peso que perder, yo le doy un 50% a los carbohidratos, ¿ok? 50% carbohidratos y el restante 50% lo divido entre la proteína y la grasa. Bien. Sabiendo que el consumo de grasa nunca debe ser menor de un 20%. Entonces pueden ir bajando poco a poco los carbohidratos hasta llegar a 40 e ir subiendo obviamente los otros macronutrientes. Cuando abran el app de MyFitnessPal, se van a dar cuenta que donde se colocan cuando usted está personalizando el app, con donde se colocan los macronutrientes, ahí le permite rejugar con los porcentajes. Pero recuerden, la proteína, los carbohidratos, nunca más del 50%, obviamente, y nunca menos del 40%. Chévere. Y en casos extremos así que yo me volví loca, entonces yo voy a poner un 25%, pero eso si usted es un atleta de
de competencia, que ese no es el caso. Yo diría que así reducción extrema, ya cuando estoy llegando, que me faltan poca libra por perder y estoy estancada, yo puedo, dentro de un mismo consumo calórico, en vez de reducir las calorías al mínimo, cuando ya yo he llegado, vamos a decir, a lo que es mi metabolismo basal, que es el consumo mínimo de calorías que yo debo tener en estado de coma, que yo no estoy haciendo nada. Cuando yo llego a ese consumo calórico, entonces en vez de yo seguir reduciendo, yo puedo bajar un poquito los carbohidratos, subir un poquito más la proteína y rejugar con esos porcentajes de macronutrientes. Pero para que no se me complique en la vida, en este momento, las que tienen mucho peso que perder, denle un 45-50% a los carbohidratos y el restante repártanlo entre las proteínas y las grasas. Entonces, paulatinamente, según vayan avanzando, va reduciendo los carbohidratos y aumentando la proteína, hasta que lleguen 40 carbohidratos, 30 proteínas, 30 grasas. ¿Entienden? El azúcar está presente en todos los carbohidratos porque al final cuando el cuerpo digiere los alimentos pasan al torrente sanguíneo como glucosa o azúcar. Entonces, mi consejo, reducir la azúcar agregada. Yo, por ejemplo, el café, una cucharada de azúcar. Yo le pongo y tratar de y estar bien pendiente cuando consumes alimentos procesados, leer las etiquetas. Leer las etiquetas, porque el azúcar agregada se esconde, no necesariamente tú la sientes. O sea, tú no sientes, esto está dulce, tiene azúcar. No, a veces tú ni la sientes y tiene azúcar agregada. Por eso yo apoyo que ustedes le den le den prioridad al consumo de alimentos lo más cercano a su origen natural posible. Que los carbohidratos que consuman sean lo más cercanos al origen natural posible. Yo utilizo los edulcorantes con moderación. El veneno está en la dosis. Los edulcorantes hacen daño cuando uno los consume en exceso. Pero si tú los consumes con moderación, eso no es ningún problema. Yo, por ejemplo, el edulcorante se lo agrego cuando compro el yogur sin azúcar y le pongo un poquito de edulcorante. Cuando me hago la avena y no le pongo pasita, entonces le echo un poco de edulcorante. Si me tomo un café con leche, pero que si le pongo crema, por ejemplo, yo no le pongo azúcar. Yo le pongo azúcar cuando me lo tomo negro, perdón. O sea que yo diría que el tema de los edulcorantes, al igual que el azúcar, con moderación. Hay edulcorantes que hay gente que hace reacción a ellos, porque los edulcorantes que son fabricados de sugar alcohols, el cuerpo no los absorbe y tienden a darle diarrea o como discomfort en el estómago. La mayoría de la gente considera que la stevia es el más saludable. A mí particularmente el sabor de la stevia no me gusta. Ese amargo que tiene atrás no me gusta para nada. O sea que yo consumo Splenda y así como te dije, 1 o 2 sobrecitos, pero no es una cosa tampoco extrema. La moderación es la clave. Antes de yo continuar con los temas que quiero tratar, quería hablarle un poquito sobre cómo arreglar una dieta defectuosa. Realmente nos alimentamos mal en esta sociedad y hay unos punticos que quiero agregarle antes de pasar los temas que me faltan, que son de los atracones, del comer por ansiedad y los suplementos, para ya cerrar la clase por el día de hoy. Las deficiencias alimentarias son mucho más comunes de lo que usted se imagina. A veces una buena persona que está gorda y el que esa persona tenga sobrepeso no necesariamente significa que esa persona esté nutrida. De hecho, la nutrición, la dieta moderna es muy deficiente nutricionalmente y las personas tienen sobrepeso, están obesas, pero no están bien nutridas y tienen deficiencias nutricionales importantes. En los atletas, las deficiencias nutricionales más comunes son de yodo, vitamina D, el zinc, vitamina E y calcio. En las personas que viven en países que tienen 4 estaciones diferenciadas y que tienen inviernos largos, es muy común la deficiencia de vitamina D porque esa vitamina el cuerpo la sintetiza con la luz solar. Ahora mismo, como hay un tema con el cáncer de la piel y se promueve mucho la utilización de filtro solar, se bloquean todos los rayos solares, los buenos y los malos, y entonces no estamos sintetizando la vitamina D y por tanto tenemos deficiencia. En los estudiantes, las deficiencias más comunes son de zinc, magnesio, vitamina D, omega 3 y la proteína. La dieta dominicana es bien deficiente en omega 3. Así que las personas que siguen su dieta de arroz, habichuela y carne, como los dominicanos, o la dieta moderna que es muy alta
¿cómo se llama esto? En productos refinados y procesados y deficiente en omega 3, pues tienen que suplementarse. Por último, y no por ello menos importante, las mujeres que seguimos esas dietas, vamos a decir, de moda, tienen deficiencia en las siguientes vitaminas. Estas no son todas, estas son algunas. Vitamina B7, vitamina D, también por lo que les expliqué ahorita, vitamina E. Fíjense que las deficiencias que les estoy hablando son de vitaminas que son liposolubles en algunos casos. Por tanto, esto viene directamente relacionado, por el tema de un consumo de grasa deficiente. ¿Ok? Ojo con eso. Vitamina D, vitamina E, el cromio y el yodo. Esas son de las deficiencias nutricionales más generales, más comunes, vamos a decir. Estas deficiencias pueden descubrirse fácilmente con estudios clínicos, con test, con análisis que se hacen en sangre, también se hacen en la saliva. O sea que usted puede ir donde su médico de cabecera si tiene duda de que tiene algún tipo de deficiencia de alguna vitamina o micronutriente, y le va a mandar sus análisis y usted va a poder ver con mayor detalle si realmente ese es su caso. Las deficiencias más comunes que yo he podido observar entre las personas con las que yo he trabajado están en un consumo deficiente de agua. La gente no se hidrata lo suficiente. Un consumo de vitaminas y minerales deficiente por una dieta deficiente. Eso puede ser fácilmente arreglado con incorporar un multivitamínico a la dieta. Deficiencia de proteína en las mujeres, una dieta muy alta en carbohidratos y baja en proteína, y una deficiencia de ácidos grasos esenciales, en este caso el EPA y el DHA, que son parte de lo que conocemos como los omega 3. ¿Cómo corregimos estas deficiencias? Sencillo. La de agua, beba agua. Vamos a seguir la regla esa general tan famosa que no es aplicable para todo el mundo, de los famosos 8 vasos de agua al día. ¿Okay? Recuerden que la ingesta de agua también se incluye los otros líquidos que usted consume, té, café, los jugos, ahí también está incluida la ingesta de agua. Comer mayor cantidad de alimentos que sean ricos en nutrientes, que aporten vitaminas y minerales. Consumir más comidas que sean ricas en proteínas o que sean fuente de proteína. En la lista de alimentos saludables, los alimentos están organizados por categorías. Y por último, si no van a consumir alimentos ricos en omega 3, en mi perfil de Instagram yo puse un post hablando del omega 3. Chequense ahí, que ahí dice cómo elegir un suplemento, unas pastillas de omega 3 vamos a decir ideal, que me aporte la dosis que yo necesito para que cumpla con su función, los beneficios, y también alimentos que son ricos en omega 3. En este caso, si usted no consume alimentos ricos en omega 3, tiene que suplementarse. Mientras más rápido resuelva esa suplementación o esas deficiencias nutricionales, pues más rápido vas a ver los beneficios. Como les decía, hay ciertos tipos de cuerpos, cada quien tiene que alimentarse dependiendo del tipo de cuerpo. Hay personas, por ejemplo, que tienden a ser delgadas, hay personas que tienden a acumular grasa más fácil, hay personas que se musculan más fácil, y eso impacta las porciones y la forma de nutrirse. Yo tengo un infographic que se lo voy a compartir, se lo voy a dejar en el grupo para que puedan ver eso con más detalle. ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que eso que les di ahora, esa información que le acabo de pasar, también facilita, y creo que más bien como cultura general, que no es una cosa que se les va a olvidar. Yo les he dicho ya en varios live que el comer en exceso tiene unas razones emocionales, unas raíces emocionales muy profundas, y yo no lo digo solamente por experiencia propia. Realmente el tema de los atracones está muy vinculado con un tema emocional. Yo creo que realmente una de las razones por las cuales tenemos esa relación disfuncional con la comida, si bien es cierto que una de las razones por las cuales tenemos atracones o tenemos esa tendencia a darnos atracones son esas dietas tan restrictivas y pasar de un extremo a otro, no lo es menos cierto el hecho de que los atracones nos ofrecen una forma de lidiar con los issues emocionales que tenemos. Así que si uno tiene, me puse los lentes porque voy a leer algo, si usted tiene un tema con los atracones, aparte de aplicar estas sugerencias que les voy a dejar, pues chequese esa parte. Chequese esa parte, ese trabajo de las emociones, hay que hacerlo. Bien,
Entonces les voy a dar, vamos a decir unos tips para que los apliquen, y son cosas que a mí me han funcionado. Yo no soy una terapeuta, yo no soy una experta en el tema de trabajar las emociones, pero sí he sufrido con el tema de los atracones, sí he tenido una relación disfuncional con la comida, y estas son cosas que a mí me han funcionado. Señores, la motivación, it's BS. La motivación es eso mismo. ¿Ustedes saben por qué? Porque la motivación falla. No todos los días yo tengo ganas de hacer las cosas. A mí lo que me lleva adelante es la disciplina. Y hasta para el autocuidado, señora, hay que tener disciplina. Vayan creando rutinas de autocuidado que ustedes puedan cumplir. Propónganse metas, incorporen hábitos que ustedes puedan mantener a largo plazo. No quieran alcanzar en 2 días o resarcir el daño que ustedes han hecho a lo largo de muchísimos años, 10, 15 años, 3, 4, qué sé yo, quieran resarcirlo en 2 días. Eso es imposible. Se están poniendo una meta que es una receta segura para el fracaso, y sometiéndose a un estrés que no es necesario. La fuerza de voluntad va y viene. La fuerza de voluntad va y viene. Yo hoy puedo tener una fuerza de voluntad del carajo, pero no todos los días esa fuerza de voluntad me mueve. No todos los días la motivación está. Entonces la disciplina es importante, es necesaria. Y hasta para cuidarse hay que tener disciplina. Incorporar hábitos sostenibles en el tiempo es la clave. Vamos con los tips. Primero, para mí es de donde se desprende todo, que son seguir las dietas muy resistivas. El comer por debajo de mi consumo calórico, muy por debajo, me lleva invariablemente a comer en exceso. La fuerza de voluntad me lleva hasta un punto, señores. Yo puedo durar 1 semana, 2, 3, 4 meses restringiéndome al máximo y con una fuerza de voluntad del carajo. Y hay un día que esa fuerza de voluntad voló por la ventana, y ¿qué pasa? Empiezo a comer y no puedo parar, porque fui de un extremo a otro. Señores, los extremos son malos. Los extremos son malos. Coman suficiente para aportar energía para poder realizar sus actividades diarias. No solamente el ejercicio, sino todo lo que conlleva su día a día. Coman para sentirse satisfechas. Coman cosas que les gusten. Dejen de etiquetar los alimentos como buenos o malos. Si usted tiene que poner una etiqueta a algo, póngale lo que consumo con frecuencia y los que consumo de vez en cuando, y punto. Pero bueno y malo no son, señores. Se puede comer de todo, pero con moderación. Entonces vamos a evitar las conductas extremas, vamos a evitar los excesos, porque los excesos en las dietas, en términos de restricción, son generadores 100% de los atracones. Los atracones me los doy cuando sigo una dieta muy restrictiva, cuando sigo una dieta muy baja en calorías, cuando elimino grupos de alimentos, cuando me prohíbo las cosas que me gustan. Bien, esos yoyos, número 2, vamos a decir, esos yoyos en los niveles de azúcar. Cuando consumo dietas muy bajas en carbohidratos, cuando no consumo la cantidad adecuada de carbohidratos que mi cuerpo necesita, mis niveles de azúcar bajan, me siento débil y tiendo a overeat, a darme atracones. Porque mi cuerpo me está pidiendo comida, yo necesito comida, yo necesito energía. Y cuando me doy esos atracones, ¿qué es lo que yo como? A ver, ¿quién me dice? Carbohidratos, fuentes de azúcar que me den energía instantánea. Entonces, para evitar tener atracones, lo más aconsejable es, aparte de no restringirse tanto en las dietas, el no restringirse tanto con el consumo de carbohidratos. Las deficiencias nutricionales también son fuente de atracones. Cuando uno tiene deficiencias nutricionales, cuando uno le hace falta un nutriente, ya sea macro o micro en específico, el cuerpo le pide eso y uno tiende a buscar esos alimentos que son fuentes de esos nutrientes que nos faltan y nos damos atracones. Hay ciertos protocolos de nutrición para las personas diabéticas que son los médicos que lo dictaminan. Entre ellos está el comer con cierta frecuencia. Yo les había hablado en un live que la frecuencia de las comidas no tiene incidencia en lo que tiene que ver con el acelerar el metabolismo, pero sí es importante cuando uno tiene un tema cuando uno tiene un tema de una enfermedad metabólica como es la diabetes. En ese caso sí hay que tener en cuenta que la frecuencia de la comida es importante y que uno necesita consumir una cantidad específica de carbohidratos por comida. Ahora yo no tengo esa cifra, pero me parece, me parece que son como 30 gramos de carbohidratos, 30, 35 el mínimo por comida.
Se supone que cuando tú eres diabética y tú te estás medicando, tú estás tomando un medicamento que te controla la glucosa en sangre, por tanto, tú no puedes comer bajo en carbohidratos, porque te va a bajar el azúcar y si te da una hipoglicemia, te jodes. ¿Entendieron? Ay, qué feo. Seguimos. Las deficiencias nutricionales, por ejemplo, no, como les decía en el último, pues nos causa tener esos atracones buscando suplir esas necesidades. Eso se evita llevando una dieta rica en vegetales y frutas y alimentos variados que tengan una alta densidad nutricional. La trampa del hábito. Cuando uno se deja llevar por el tren del día a día, lo que uno hace todos los días, por la fuerza de la costumbre, uno tiende a por ejemplo, cuando uno no tiene vamos a decir, un patrón déjeme organizar mi idea. Cuando uno no tiene una organización en el tema de las comidas, uno tiende me fui de mi casa, no desayuné, por ejemplo, y me puse a trabajar, me dio una hambre loca, como lo que sea. ¿Entienden? O comí en el escritorio porque no me puedo parar, porque no pude tomar hora de almuerzo, o me comí para en una esquina, lo que fuera. Ese tipo de hábitos recurrentes en nuestra vida, el no sacar tiempo para preparar nuestros alimentos y para comer también es promueve los atracones. A mí me funciona prepararme con anticipación, el cocinar mi propia comida, el tener preparado con antemano cosas en la nevera que yo simplemente pueda calentar o agarrar. Cuando tengo mucha hambre me pasa, porque yo aquí, como trabajo en la casa, pues me siento horas muertas en la computadora y a veces, por ejemplo, cuando estaba preparando la clase, pues duré muchas horas sentada escribiendo, me picó el hambre, me paré corriendo, pero como tengo en la nevera muchas opciones, pues solamente tuve que calentar algo de lo que estaba ahí y me mantuve en mi consumo calórico adecuado. Entonces hay que preparar. Otra cosa que yo siento que contribuye al tema de los atracones son esas reglas rígidas de comida. Las personas que tienen esa regla, yo no consumo carbohidratos, yo no como dulce, yo voy a eliminar el pan, yo no como grasa, yo no como qué sé yo qué. Cuando uno empieza a eliminar cosas, volvemos al primer tip que le di. Cuando usted empieza a eliminar cosas, cuando se pone esas reglas tan rígidas, cuando se restringe tanto, cuando se le va la fuerza de voluntad, que es lo más probable que suceda, ahí viene el atracón. ¿Ok? El tema que sigue, o lo vamos a decir para finalizar y no menos importante, es el tema de las emociones. Cuando yo no puedo manage mis emociones de manera positiva, yo busco en la comida una panacea para yo llenar un vacío, para yo sentirme mejor, para yo quitarme la ansiedad, para yo quitarme la depresión, para yo no vivir esa emoción. Y como no estoy manejando mis emociones de una manera inteligente, como no tengo, vamos a decir, como una inteligencia emocional para lidiar con esas emociones, entonces la forma que yo busco para yo curar o anestesiar ese dolor es la comida. Entonces vamos a trabajar nuestras emociones, vamos a ocuparnos de ello, vamos a reconocer cuando se me mete esa cosa que me quiero dar ese atracón, qué me siento, cómo me estoy sintiendo físicamente, emocionalmente, qué me pasó antes de, qué lo motivó. Entonces el prestar atención a nuestras emociones y manejarlas de la manera adecuada, pues reduce en muchísimo el porcentaje de atracones que me voy a dar. Y poco a poco, señores, poco a poco se llega. Poco a poco se llega a ese control, poco a poco se llega a tener una vida libre de atracones, pero el trabajo hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y esa crítica interior, ese diálogo negativo interior debe de parar. Entonces, la clave, lo que les he dado, son unos tips muy puntuales de cosas que me han funcionado a mí y me han funcionado con éxito. O sea, he tenido éxito, implementándolos, pero ha sido un trabajo de varios años. O sea, mi tema con los atracones no fue una cosa que se resolvió de un día para otro, sino fue el trabajo sistemático de mis emociones, el trabajo sistemático de quitarle las etiquetas a la comida, el trabajo sistemático de dejar de prohibirme cosas y dejar de etiquetar alimentos como bueno o como malo, el dejar de utilizar la comida como una anestesia, como mi droga de elección, para yo dejar de lidiar con el tema emocional que tenía que resolver. Entonces yo espero que este humilde aporte les sirva. Hay muchísimos libros que trabajan el tema del comer emocional y muchísimos artículos para ello, pero si el tema emocional es muy fuerte, mi mayor recomendación, aparte de los tips que les dejé, es que busquen ayuda. No hay vergüenza en buscar ayuda con un terapeuta si tengo un tema con el que no puedo lidiar.
Entonces, si yo no tengo control en mi comida, eso es una señal de que hay un problema y eso hay que resolverlo. Lo menos importante ahora mismo es el sobrepeso, producto de ese overeating. Lo más importante aquí son sus emociones y el manejarlas de la forma adecuada. Y vamos a entrar en materia con el tema de la suplementación. Señores, ¿cuánto disparate en el mercado? ¿Cuánta gente recomendando suplementos? Si fuera por la mayoría de los entrenadores en los gimnasios, uno se gastara una pequeña fortuna en suplementos. Yo caí en esa trampa por desconocimiento también. Entonces ahora brevemente, porque ya vamos a tener, señores, tenemos 2 horas en esto, les voy a dar los suplementos que yo, por lo que he estudiado, considero que son los básicos y lo que realmente funcionan. De antemano le voy a decir lo siguiente: si usted no tiene esa dieta y ese entrenamiento aterrizado y bajo control, la suplementación no sirve de absolutamente nada. La suplementación le puede dar un empujoncito, es un extra, pero aquí lo que tiene peso es la nutrición adecuada y el entrenamiento adecuado. Y ustedes saben que para mí el entrenamiento es prioridad 1A. Usted puede tener la mejor dieta del mundo, si usted no está haciendo ejercicio, usted se fuñó, porque esa masa muscular, y ustedes saben la consecuencia, porque yo no me callo diciéndole las mismas cosas. Así que recuerden que antes de considerar siquiera tener una suplementación o incorporar una suplementación, usted tiene que aterrizar esa nutrición y ese entrenamiento. Si ya usted está entrenando como debe y comiendo como debe por un periodo, vamos a decir, de 3 o 4 meses, entonces usted puede considerar una suplementación adecuada y básica, lo más básico. Número 1, la famosa proteína whey. Señores, la proteína whey es proteína de suero de leche. El aporte de proteínas en gramos de una porción de cualquiera de esos polvos de proteína que andan por el mercado está entre 20 y 25 gramos de proteína. Algunas proclaman que tienen 30 gramos de proteína por porción. Eso es lo mismo que una lata de tuna. La ventaja que le ofrece es que como viene hidrolizada, que es, vamos a decir, predigerida, pues pasa más rápido por el tracto digestivo porque no requiere de que se digiera más y llega a la etapa de absorción más rápido que si usted se come un pedazo de pollo o si se come una lata de atún. Esa es la ventaja que ofrece. ¿Es necesaria? ¿Es imprescindible? No, es una elección. Traten de incluir, de cumplir sus requerimientos proteicos con comida. Si se están quedando por debajo y no hay manera, consuman un suplemento de proteína. También en mi perfil de Instagram yo dejé un post sobre la proteína whey que les dice los beneficios de la proteína whey y cuál es el aporte, y cuál es la forma correcta o una fórmula para escoger la proteína correcta. Porque por ahí hay muchas marcas y hay mucha fama, pero no todo lo que brilla es oro y eso se aplica también a los suplementos. Así que pásense por el perfil de Instagram para que puedan ver ese post en donde van a encontrar cómo escoger la proteína whey adecuada y cuáles son los aportes que la proteína whey le da. Volvemos al omega 3, antes de que se me olvide. El omega 3, Dios mío, mis notas. Omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio, anticancerígeno, cardioprotector, apoya la función cognitiva o todos los procesos sofisticados del cerebro. El omega 3 los beneficia, es antidiabético. Así que el omega 3 es, como dicen en buen dominicano, una vaina bien. El consumo de omega 3, si usted tiene una dieta deficiente en alimentos que provean omega 3, úselo. Si usted tiene una dieta deficiente en proteína y no hay manera de usted alcanzar su consumo proteico, auxíliese de una proteína whey. Pero si no es así, no consuman suplementos si no lo necesitan. Otro suplemento que yo recomiendo ya cuando usted tiene un tiempo entrenando es la L-carnitina. La L-carnitina trabaja en sinergia, vamos a decir, consumiendo los BCAA, que es otro suplemento BCAA que yo recomiendo grandemente porque tiene unos beneficios que les voy a hablar en un momentito. Les voy a dar un briefing de la L-carnitina. La que deben consumir es la L-carnitina tartrate o tartrato, porque la otra no sirve para nada. Esa, L-carnitina tartrato o tartrate. De lo contrario, ni la compren. La dosis adecuada es 2000 miligramos de L-carnitina, pre-workout o post-workout. Si la uso pre-workout,
me sirve como termogénico, me ayuda a quemar grasa, por tanto es muy buena, así que se la recomiendo. La L-carnitina también es cardioprotectora, así que por ahí tienen ese beneficio, y también apoya la formación de masa muscular magra. Entonces, al momento le hablé de la proteína whey, les hablé del omega 3 y de la L-carnitina. El otro suplemento que les recomiendo que pueden utilizar y que realmente funciona es los BCAA. Los BCAA están formados por 3 aminoácidos, que son la leucina, la isoleucina y la valina. La leucina tiene una incidencia directa en la síntesis proteica muscular. También tengo un post ahí en mi Instagram, pero no es reciente, así que a lo mejor no puedan encontrarlo. Pero como estoy publicando sobre la suplementación y los suplementos, mañana yo voy a subir un post sobre los BCAA, así que ahí le voy a dejar un poquito más sobre eso. Otro suplemento que pueden incorporar las personas que tienen un tema con la glucosa en sangre, con la sensibilidad a la insulina, o sea, un tema de resistencia insulínica o diabetes tipo 2, los suplementos de canela, el Sinulin. El Sinulin PF es extracto de canela y eso es muy beneficioso porque aumenta la sensibilidad a la insulina. En todo caso, si usted no quiere comprar la pastilla, pues puede tomar té de canela y listo. Entonces, en resumen, yo no recomiendo más allá de esa suplementación básica el omega 3, los aminoácidos BCAA, cuando estamos tratando de perder grasa, la L-carnitina y ¿qué le dije? BCAA, la proteína, el omega 3 y la L-carnitina. Y el Sinulin para las personas que tienen un tema de resistencia a la insulina. Pero fuera de ahí, señores, de verdad yo considero que la compradera de suplementos es una pérdida de tiempo. La glutamina, como les mencioné hace un rato, es buena para las personas que tienen un problema de estreñimiento. Si usted tiene un tema de estreñimiento, usted puede consumir 10.000 miligramos, 10 gramos de glutamina en 2 dosis o en una, como quiera. Y eso le va a ayudar con la movilidad intestinal. Cuando consumimos glutamina, la mayoría se queda en nuestro tracto digestivo, por lo tanto beneficia el trabajo. O sea, ustedes saben que el estómago está formado por una musculatura lisa, por tanto se fortalece esa musculatura lisa y funciona mejor. Eso mejora nuestra absorción de alimentos, eso mejora la eliminación de los desechos por el intestino y la absorción de los nutrientes por el intestino también. De manera que en ese caso la glutamina puede ser beneficiosa, pero no es vital. Yo me ceñiría a esos 4 suplementos. La proteína, si tengo un tema con el lograr cumplir mis requerimientos de proteína, los BCAA, para apoyar la síntesis proteica muscular, también ayudan a retardar la sensación de cansancio durante el entrenamiento. Les recomiendo que lo consuman intra-workout y post-workout. Como la dosis es un poco grande, que la dividan en 3: pre-workout, durante el workout y al final del workout. Yo recomiendo una marca en específico porque es la que considero, yo soy malísima bebedora, y esa marca es la que concentra la mayor cantidad o la dosis clínica efectiva de esos aminoácidos o de la leucina, que es la que apoya la síntesis proteica muscular. Esa marca es Extend de Scivation. A mí todos me saben a vitamina, a medicina horrible. Entonces yo lo que hago es que un scoop, que es la dosis apropiada, yo lo divido en 3 y lo disuelvo en agua. Antes de entrenar me tomo un poquito, durante el entrenamiento, es el agua que tomo, y cuando termino de entrenar me tomo el otro poquito y ya. Busquen el sabor que encuentren no sé, porque a mí me saben a medicina, a mí no me gusta ninguna. Yo tomo uno que es como azul, de blueberry, y hay una como de limón. Esas son las que yo encuentro que saben menos mala. Yo prefiero eso, un scoop disuelto en agua en 3 dosis, a tomar pastillas, porque a mí la pastilla de verdad que se me olvida. Y la L-carnitina, recuerden, tiene que ser la L-carnitina tartrate o tartrato. Y para lo del omega 3 y los BCAA, mañana publico lo de los BCAA, lo de los omega 3 está en mi perfil de Instagram, y lo de la proteína whey también.
Yo me he puesto cada día, señores, yo estoy simplificándome la vida. Para que dure, debe ser sencillo. Para que dure, debe ser sostenible. Yo espero que con lo que yo les di en esta clase, que les preparé con mucho amor, pueda aportarle para que tomen decisiones informadas, para que sepan utilizar los recursos que les estoy dando. Ahí tienen el esquema de nutrición que me hubiese gustado darle, ¿cómo se llama? Un briefing de cómo seguirlo, pero lo que voy a hacer es que les voy a subir un video de cómo utilizar el app de MyFitnessPal, de cómo personalizarlo y un videito mostrándole, ese video del ¿cómo se llama? Del esquema de nutrición yo creo que es innecesario porque es bastante, se autoexplica. O sea, hay samples, ejemplos de cómo armar un desayuno, un almuerzo, una cena. Usted utiliza esa porción, la va metiendo en MyFitnessPal. Si se queda corta, pues usted ajusta agregando un poquito más de esto, un poquito más de aquello. Si se pasa, pues empieza a restar, señores. Recuérdense, aritmética pura y simple, de eso se trata. Crear hábitos sostenibles en el tiempo y de aplicar lo aprendido, de tomar decisiones basadas en el conocimiento. Mis hijas fueron unas 2 horas muy agradables. Me hubiese encantado que hubiésemos podido hacer esto, que yo les viera las caras para que pudiéramos interactuar. Esta es la primera de muchas clases. Un placer enorme. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazote, un besote. Chaito pues.